Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el mensaje del Señor. El sermón de hoy se titula Zaqueo, hijo de Abraham por fe, y el texto se encuentra en el Evangelio según Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Jesús iba en camino a Jerusalén para cumplir con su misión salvífica. Aún en su camino a muerte, sigue salvando y sanando y restaurando vida. Impresionante lo de Jesús. Jericó era una ciudad comercial en el camino de Perea a Jerusalén, que estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Y por tanto, hay mucho para grabar como uno de los principales aduanas en esa zona del Imperio Romano. De Perea, Jericó, de Jericó a Jerusalén y de Jerusalén más al sur para Egipto, así que era una vía muy importante. El sistema de recaudación de impuestos era por licitación, algo parecido, ¿no? Los inversionistas ofrecían una suma, 1 o 5 años, depende del caso, y luego el inversor adjudicado cobraba lo que podía como impuesto durante esos años de concesión. Los judíos, obviamente, se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular, su ejército y a sus dioses paganos, pero no les quedaba otra cosa que pagar. Por eso los publicanos o recaudadores de impuestos eran las personas más impopulares y odiosos en Israel. Y los judíos que tenían ese oficio eran considerados como traidores a la patria. Qué difícil es la vida de los pobres, pero qué difícil también ser padre de familia y ganar plata de un trabajo odiado por toda la gente. Cada uno lucha con sus problemas. Y una pregunta que podemos hacer: ¿qué es más importante? ¿El ser lo que tú eres o el tener lo que vos tenés? Jesús enseña en Lucas 12:15 y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En toda sociedad hay cierta clase de personas que son consideradas como no evangelizables, irreversibles, insalvables. En Israel no era la excepción. Para ellos, los publicanos, recaudadores de impuestos, prostitutas, samaritanos, militares del Imperio Romano, etcétera, etcétera, eran no evangelizables. Y eran descartados de plano como sujeto de evangelización. Espiritualmente, entonces, estos padecían del pecado de abandono de persona por parte de los que tienen la verdad. Por eso, ya en el comienzo de este mensaje,
si eres creyente, imita a Jesús. Al igual que Jesús, nosotros no debemos ceder a la presión social y eclesial de los santos. No debemos hacer excepción de personas, debemos predicar el Evangelio a todos. Una vez en el mensaje del leproso de Mateo 8 vimos en qué consiste la santidad conglobante, ¿verdad? Ahora, si eres un pecador y la gente cree que eres insalvable y nadie se acerca a ti con el Evangelio y te sientes abandonado por los cristianos, mira a Jesús y vení a Él, porque para Jesús no existen los llamados insalvables. Jesús es aquel que deja las 99 ovejas y va en busca de las perdidas, conforme Lucas 15:4. Si Jesús amó y salvó a Zaqueo, aunque era pecador, deshonesto y traidor, ¿por qué no te va a salvar a vos si buscas en espíritu y en verdad? Si Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Lucas 5:32, ¿por qué no te va a llamar por tu nombre a vos si te acercás? Zaqueo es un nombre hebreo y significa justo, puro, el que Dios se acuerda de él. ¿Por qué un hombre con ese nombre ejercería esa profesión? Es para pensar, ¿verdad? El pasaje de hoy nos anticipa que la salvación viene de Jesús y se obtiene por fe en Él. 2. Zaqueo el procurador. Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Procurar es hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Procurar es hacer lo que está a su alcance para lo que uno quiere o desea. Zaqueo procuraba ver a Jesús, quería saber quién es Jesús. Esto nos muestra algo más que la simple curiosidad, sino un anhelo de conocer en persona al hombre que puede transformar su vida. Él vivía vida de rico económicamente, pero se sentía un ser miserable porque vivía una vida miserable, rodeado de gente que lo desprecia y odia y sin autoridad en su propia familia, que lo arrastraba con él. Muy probablemente habrá pensado, ¿qué es más importante? ¿Mi persona, lo que soy, o la riqueza que tengo? ¿Vale la pena seguir viviendo de esta manera? ¿Quién soy yo? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿De qué sirve la plata si mi vida es miserable? ¿Qué me podrá dar ese Jesús? La gente habla de Él, de que Él no hace acepción de personas. Comentan la gente que uno de sus discípulos es un tal Simón Zelote, nacionalista, revolucionario, antiimperialista, y el otro es mi conocido Mateo Leví, el recaudador de impuestos como yo. Y dicen que ambos se llevan como hermanos bajo la guía del maestro. Y son como el agua y el aceite. ¿Será posible esto? Además, cuando él llamó a Mateo Leví, este ofreció un banquete y estaban muchos de mis amigos publicanos allí. Evento que fue criticado duramente, sobre todo por los religiosos. Por fin hay uno que no hace acepción de personas. ¡Qué hombre con autoridad! ¿Podrá él salvarme y darme una nueva vida? Qué bueno sería si él aceptara venir a mi casa como lo hizo con mi colega Mateo Leví. ¿Aceptará la invitación? Tengo que conocerlo personalmente. Pero, siendo así su maestro, ¿cómo hay tanto que creen en Jesús pero no hay uno que invite a conocerlo? Nadie me invita a llevarme ante Jesús porque soy pecador y rico y malo. Hermano, hoy como ayer hay mucha gente como Zaqueo que espera que hable de Jesús. Todos los días muere gente como Zaqueo, sin haber recibido a Jesús porque nadie le presentó. Zaqueo tenía obstáculo de ver a Jesús,
Primero por su pequeña estatura, impedimento material, no había manera de ver directamente. Y segundo, por la circunstancia, por la multitud. Curioso. Los seguidores de Jesús, en vez de acercar a Jesucristo con sus hechos, impiden llegar a Él. Vos, como discípulo seguidor de Jesús, con tu presencia, ¿facilitas a la persona para que conozca a Jesús? ¿O más bien eres de estorbo para aquellos que quieren venir a Jesús y no pueden? Vos que viniste a la presencia de Jesús, ¿invitaste a alguien? ¿Viniste solo? ¿Pensaste que puede haber un Zaqueo esperando tu invitación? Hay muchos pecadores con dinero que aparentan duros y felices, pero en lo profundo de su corazón se sienten vacíos y no pueden venir por su propio medio. Y sin embargo esperan que alguien presente a Jesucristo. Y muchas veces esperan sin éxito. Me viene en mente la respuesta de un ex compañero del seminario que, al ser preguntado por el profesor en misionología a quienes querrían llevar el Evangelio y presentar un proyecto de misiones, y un compañero decía: me gustaría predicar y plantar una iglesia en Beverly Hills porque allí están llenos de ricos y son pobres almas que necesitan conocer a Dios. Y yo por dentro decía: yo que estoy haciendo proyecto de llevar evangelio a los presos y con los más ricos del mundo. Me acuerdo que me reí mucho. Pero ¿es una locura? También los ricos y corruptos necesitan el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? 3. Zaqueo, el violento, el innovador. Con tal de ver a Jesús, Zaqueo se adelantó, corrió por la calle que Jesús tomaría en su camino a Jerusalén y subió a un árbol. Zaqueo era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Quizás Zaqueo hizo todo lo que estaba a su alcance para ver a Jesús. Quizás nosotros sentimos la necesidad de ir al encuentro con Jesús por medio del Espíritu Santo, pero no lo hacemos porque somos pequeños de estatura. Y nos resignamos por eso, y protestamos, y nos desilusionamos. Y no hacemos el esfuerzo extra que tenemos que hacer, o por lo que la gente pueda pensar o decir. No queremos que nos vea como un ridículo. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace por sentirse ridículo. ¿Vos corriste y subiste al árbol para encontrar con Jesús? ¿Cuál es tu dificultad que te impide a Jesús? ¿Cuál es tu sicómoro? Imagínate a Zaqueo que deja la mesa, quizás con dinero, y corriendo hacia adelante como un loco y subir al sicómoro. Es para pensar. Si Zaqueo era mediano o alto de estatura, ¿hubiese sido mejor o peor? Si fuese alto o mediano, quizás no hubiese sido necesario correr y adelantarse y subir al sicómoro, pero hubiese recibido la invitación de Jesús. A veces, las desventajas de uno termina siendo de una bendición extraordinaria si persevera en la fe sin desanimarse. Como es pequeño, él tuvo que correr y trepar al árbol y así ver mejor a Jesús y ser visto por Jesús. Era imposible no ser visto por Jesús. Con solo al ver al Zaqueo arriba del árbol, cualquier persona se puede deducir su desesperación, pero también su expectativa de fe y esperanza en Jesús. Era tal la necesidad de ver a Jesús que no le importó hacer el ridículo ante la multitud. Se jugó toda su reputación, la cargada de muchos y de los chicos. Así que si eres pequeño de estatura, no protestes ni desilusiones. Corre y subí a tu sicómoro y Jesús te va a bendecir.
4. Zaqueo, el escogido de Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué ve Jesús? Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús llegó y vio a Zaqueo arriba del árbol. Zaqueo está enfrente y más arriba que toda la multitud, más a la vista de Jesús, en presencia de Jesús. ¿Y por qué? ¿Porque es más alto de todo? No, está más alto por su fe. Está más alto de todo y a la vista de Jesús porque subió al árbol, haciéndose el ridículo, haciéndome el hazme reír de la gente. ¿Y qué dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús llama por su nombre. Zaqueo, impresionante. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, dice en Juan 10:3. Zaqueo tenía la imperiosa necesidad de conocer a Jesús, por eso dejó la mesa de la aduana con dinero y corrió y subió a un sicómoro. Pero ¿qué ocurrió? Un milagro. Jesús le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario hospedarme en tu casa. ¡Qué palabra tan sorprendente para Zaqueo! Imagínense, impresionante. Zaqueo pensó inmediatamente: yo le quería invitar, pero él me llama y me invita. Solo Dios puede hacer eso. Acá ya se produjo la conversión de Zaqueo. Es una nueva persona. Jesús es el que toma la iniciativa. Impresionante. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasó. Esto nos enseña que Jesús quería conocer a Zaqueo antes de que Zaqueo subiera al árbol. En realidad es Jesús el que va en busca de Zaqueo. Es necesario que pose yo en tu casa. Esto significa que era necesario que Jesús pasara por la casa de Zaqueo para que Zaqueo sea salvo. Como cuando decía Juan, era necesario que Jesús pasara por Samaria. No era nada necesario. Era necesario para salvar a la mujer samaritana pecadora, que si no iba Jesús, no iría nadie. Hoy hay muchas personas como Zaqueo, corruptos o delincuentes presos, y es necesario que Jesús pase. Es necesario que vos pase con el Evangelio de Jesucristo. Es necesario que nosotros pasemos, porque si nosotros no pasamos, ¿quién va a pasar a rescatar? Cinco, Zaqueo, el gozoso hospedador. ¿Qué hizo Zaqueo? Entonces él descendió a prisa del árbol y le recibió gozoso. La pregunta: si yo leo esta oración solo y fuera del contexto, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y les pregunto sobre ustedes, ¿quién podría ser este sujeto? Todos dirían que es un niño o un muchacho virtuoso, ¿verdad? Pero no, es Zaqueo, un hombre mayor, tosco, serio, cobrador de impuestos. ¿Cómo es posible que este jefe de recaudadores de impuestos, odioso, egoísta, malhumorado, baja del árbol contento como un niño y recibe a Jesús gozoso? De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Palabra del Señor Jesús en Lucas 17. Zaqueo baja a prisa como un niño a recibir a su Señor, porque ya es Señor. Porque era justo lo que Zaqueo anhelaba, invitar y recibir a Jesús a su casa. Y él es invitado a hacer eso. ¿Es casualidad? No. Es el poder del amor de Jesús y la fe en él. Es el gozo de la salvación.
6. Jesús, el desaprobado por la gente. ¿Qué dijo la gente al ver que Zaqueo bajó rápidamente y recibió gozosamente a Jesús en su casa? Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Proverbio 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esta acción hace que todos murmuren y con cierta lógica, pensando carnalmente. La gente murmuraba porque Zaqueo simbolizaba la autoridad de un gobierno que le quitaba el dinero al pueblo y oprimía, y él de manera particular y un traidor. También murmuraban los religiosos porque esta acción de Jesús es una afrenta, una ofensa a los sacerdotes y religiosos, habiendo tantas casas de sacerdotes y religiosos en esta ciudad de sacerdotes. Ustedes se acuerdan que había 6 ciudades de refugio. Después esos pasaron a ser ciudades de los sacerdotes y Jericó era uno de ellos. En esa ciudad era necesario hospedarse en la casa de un pecador y traidor de la patria. ¿Cómo el que dice ser el Mesías, el Rey de Israel, el restaurador, llama y se autoinvita justamente al jefe de los publicanos? Esto es el colmo, no podía ser algo más razonable. Hay que ver para creer esta cosa. Ya no se entiende más nada. Estamos viviendo tiempos increíbles, viendo cosas insólitas. Esto es cualquier cosa. Murmuran y critican los religiosos. Hoy los cristianos no somos así, ¿verdad? O hay algunos o muchos que son así. Así son los religiosos, los legalistas, los que aparentan santidad, pero no tienen amor. No solo no presentan el evangelio de salvación a los que necesitan, sino que murmuran al que hace el bien que ellos debían hacer. En vez de glorificar, alabar, reverenciar y dar gracias a Dios al ver cómo se salvan los pecadores, tienen envidia de que los pecadores, publicanos, militares, romanos, prostitutas, ignorantes, reciban el gozo de la salvación. Y no se dan cuenta que ellos también son pecadores. Jesús va a salvar a un pecador dejando muchos religiosos y santos. Va a buscar lo que se había perdido. ¿A qué costa? A costa de murmuración, desaprobación, a costa de su propia muerte. Debemos aprender de la actitud de Jesús de dejar las 99 ovejas y ir tras la perdida. Después de 2000 años del Evangelio de Jesucristo, aún hay muchos hoy que viven en tiempo de ley, que se creen que se salva y entra al reino de los cielos con las buenas obras, con el cumplir los reglamentos y estatutos de la iglesia. Y no se dan cuenta que con Jesús entramos en otra era, en otros tiempos, el de la salvación por gracia y fe. Toda la gente murmura porque no sabe que Zaqueo es un hombre nuevo, nacido de Dios, nacido no del vientre, sino nacido de arriba, del Espíritu. No sabe que el nuevo nacimiento, que el cambio de una persona es en un instante. Si no, recuerde al malhechor en la cruz. La gente seguirá murmurando, objetando y quizá condenando por mucho tiempo más. Y quizás durante el resto de la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo es salvo. Aunque murmure y diga lo que diga, él es una nueva criatura en Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Así que, hermano, aunque todo murmure, tú sigues las pisadas del Señor Jesús. 7. Zaqueo, el violento arrebatador del reino. ¿Y qué dijo Zaqueo ante la murmuración de la gente? ¿Tiene algo para decir este pecador? Dice,
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya cambia acá, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo ya cambió su vida en 180 grados. Arrepentimiento y conversión, metanoia, cambio de mentalidad y cambio de vida. Vida alejada y separada de Dios ahora. Cambio de mentalidad, conversión y vuelve. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Curio, dueño absoluto de todo. Antes al César llamaba César es el Curios. Y acá Zaqueo está llamando Señor a Jesús. Y ponerse de pie es un acto solemne y de respeto a la persona que se dirige. Es decir, habló con respeto y solemnidad ante al Señor, dueño absoluto de todo. ¿Y qué dijo? Señor, la mitad de mis bienes doy a pobres. Escuchó bien, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Es decir, la mitad de su riqueza y no solo la mitad de su ganancia. Esto es impresionante para toda persona, pero aún más lo es para ser palabra de un avaro pecador, amante del vil metal. La Biblia contrasta la respuesta de Zaqueo con la respuesta del joven rico en unos versículos atrás, en el capítulo 18 de Lucas. Hace muy poco Jesús había desafiado al muy creyente y rico sobre el costo del discipulado. Y este rico discípulo, por amor al dinero, se va muy triste porque era muy rico, dice la Escritura, y rechazando así el desafío. En contraste, Zaqueo, el pecador, jefe de los recaudadores de impuestos que hizo la plata, de esa manera, uno de los personajes más odiados y despreciado por su amor al dinero, acepta y suelta este desafío antes que Jesús le diga nada. Realmente impresionante es el contraste de Zaqueo con el creyente rico, quien aseguró además, este joven rico, a Jesús que había cumplido toda la ley, que consiste en amar a Dios y al prójimo. Zaqueo como una nueva criatura en Cristo, Zaqueo como cristiano hace mucho más, 4 veces más, aparte de lo debido que es el diezmo. Ustedes saben que la ley requería la 10ª parte de su ganancia como diezmo, pero sin embargo Zaqueo pone al servicio de Jesús la mitad de todos sus bienes, o sea, 50%, o sea, 4 veces más que el diezmo, pero no de la ganancia de un mes, sino de toda la riqueza. Impresionante. ¿Y qué más dijo Zaqueo ante la murmuración de la gente? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Defraudar qué es? Diccionario de la Real Academia Española. Privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de lo que le toca a derecho. O sea que muchas veces, recobrador de impuestos, vivía defraudando, porque cobraba lo más que podía cobrar, no lo justo y necesario, haciendo abuso de autoridad. Según la ley, correspondía devolver lo cobrado, cuando era causa de defraudación, lo cobrado de más con un plus del 20% como indemnización. A ver, ¿cómo puedo decir? Si debía cobrar 100 y cobró 120, debía devolver ese 20 que cobró de más con una 1/5 parte de ese 20, es decir, 4. Debía devolver 24 pesos. Eso dice en varios pasajes. En Levítico 6:5, y en Números 5, 6, 7. Dice así:
El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ellos la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Qué es este caso? Prevaricar es decir, dar una sentencia falsa o decir que esto es así, siendo autoridad y cobrar de más. Defraudación típica, ¿verdad? La actitud de Zaqueo demuestra un cambio radical de su persona, su vida, su manera de pensar, su economía. Cuando el ser cambia, el tener cambia también. Lo que él había defraudado y que debía devolverlo cobrado ilegítimamente más un plus del 20%, él está pensando como un delito de abigeato mayor, de robo de ganado o de ovejas, que debía devolver 400% de lo robado. Y no era este caso. Zaqueo hace lo que es imposible para el hombre, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús, en el capítulo recientemente anterior, luego de desafío frustrado del joven rico, ¿no es cierto? Es decir, que era imposible que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces los discípulos preguntaron, ¿y entonces cómo entrará? ¿Y cómo los ricos entrarán al reino de los cielos? Es imposible. Pero Jesús dice, sí, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, ¿verdad? Este tipo de acciones de generosidad por el arrepentimiento, conversión y salvación llegaría a ser la característica de la iglesia primitiva. Mire, no le voy a leer todos los pasajes, pero no puedo no leerle esto. Hechos capítulo 2 y algunos versículos de capítulo 4. Mire, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es increíble, pero está escrito. Zaqueo, el cobrador de impuestos, al precursor de la generosidad por la causa de Jesús, y va a ser modelo de la iglesia primitiva. El sello de la iglesia primitiva, como ustedes saben, son dos. Es como dos caras de una misma moneda. El poder espiritual y también la generosidad de dar a aquellos que necesitan. Van juntos. Zaqueo tenía puesto toda su atención en la persona de Jesús. Esta palabra de Zaqueo está dirigida a Jesús, al Señor. No le importó lo que la gente pudiera pensar de él. Cuando ejercía su profesión tampoco le importó lo que la gente pudiera pensar de él. Tampoco le importó cuando él subió al sicómoro. Él necesitaba una transformación de su vida. Y ahora esto lo hace por la conversión de su corazón. Y esta palabra no está hecha para que la multitud oiga, sino para Jesús. Esta palabra era una respuesta de conversión de un corazón gozoso de haber sido limpiado y sanado y salvado y de un espíritu que le había conferido la vida eterna. Zaqueo apenas conoció a Jesús, creyó en él, se arrepintió de su pecado, lo recibió como su Señor y Salvador, se convirtió y dio fruto digno de arrepentimiento. No en vano dijo Jesús en Mateo 21:31, que los publicanos iban delante al reino de los cielos que los religiosos. ¿Y vos, cuál es tu fruto digno de arrepentimiento? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Qué recibiste de Jesús? ¿Y qué ofreces a Jesús? Último punto, 8. Zaqueo, el hijo de Abraham por fe.
¿Y qué dijo Jesús ante estas palabras de Zaqueo? Lucas 19, 9, Dios. No se sorprendió para nada, porque lo que hace Zaqueo debería ser natural. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo dice a la multitud para que oiga, pero viendo a Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación en un instante. Recuerden, vimos, ¿no es cierto?, que Jesús había dicho hace muy poco que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y lo que oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto significa que la salvación de Zaqueo no es por el esfuerzo humano, sino es por la obra de Dios. Zaqueo y su casa, la salvación es una obra salvífica de Jesús. En Dios todo es posible. Un hombre rico y pecador pueda ser salvo. ¿Cómo no te puede salvar a vos? ¿Y qué más dijo? Hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Con su fe, Zaqueo, el jefe de los publicanos, demostró ser un verdadero hijo de Abraham, el padre de todos los creyentes. Ya no es solamente por la sangre que se hereda, por la carne, por la descendencia, sino por fe. Gálatas 3:7, saben, pasaje muy conocido. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Como sos vos y yo, por fe. ¿Qué más dice Jesús en el pasaje de hoy? Y como última palabra, termina con esta palabra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús había dicho una vez, cuando rescató y llamó a Mateo y Leví, son dos casos iguales. Dos publicanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí se cumple tal cual la palabra. Zaqueo se hallaba perdido y fue hallado por Jesús. Zaqueo el pecador recibió el llamado y se arrepintió. Este es el propósito de la venida al mundo de Jesús, Hijo de Dios. Y esto sirve a la vez como confirmación de la salvación del pecador Zaqueo. Conclusión, Zaqueo era rico pero vivía una vida miserable. Jesús vino a Zaqueo y éste salió a su encuentro y al instante todo cambió para él. Al reino de los cielos no se entran los justos por la ley, por las buenas obras, sino todos aquellos que se han sido justificados por la fe en Jesús. Zaqueo no entra al reino de los cielos por sus buenas obras. Todo lo contrario, toda su vida hizo el mal, como el ladrón, como el malhechor en la cruz. Zaqueo entra al reino de los cielos no de manera natural, sino ejerciendo violencia, violentamente. Zaqueo entra al reino de los cielos por arrepentimiento y conversión por la fe en Jesucristo. Zaqueo es hijo de Abraham por fe. Zaqueo es ciudadano del reino de los cielos. Palabra de Jesús. Zaqueo es uno de los violentos que arrebatan el reino de los cielos a los dirigentes religiosos. Hermanos, entendamos el Evangelio de Jesucristo. Si eres un discípulo de Cristo, aprendamos del amor y la gracia de Jesús e imitémoslo. Vayamos al encuentro de Zaqueo para presentar a él e invitar que reciba a Jesús en su corazón, para que termine esa vieja vida de miseria y una vida gozosa y abundante. Ahora, si vos sos pecador y vivís una vida miserable, sin sentido, aprendamos de Zaqueo. No te des por vencido. Seguramente eres un pecador, pero seguramente mucho menos pecador que Zaqueo. Pero él buscó, anheló a Jesús, no se desanimó.
No te dejes influenciar por tu pequeña estatura o por la desaprobación de la gente. Subí a tu sicómoro, subí a la presencia de Jesús. Busca el rostro de Él y obedece inmediata y gozosamente su invitación y dejar la vida miserable. Recibí a Jesús a tu hogar, confesar tu pecado, entregar lo que eres y tenés y recibí en tu hogar. Y gozate de su presencia en tu vida y en tu hogar. Y vas a ser ciudadano del reino celestial por fe. Y vas a vivir una vida gozosa y abundante en esta tierra y en el reino de los cielos. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Hijo Jesús, te doy gracias porque viniste a buscar a los perdidos. Viniste en busca de mí. Señor, quiero un cambio de vida. No quiero vivir más una vida sin sentido. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Sé el Señor de mi vida, mi trabajo. Y que tu salvación venga a mi hogar. Te recibimos. Y hazme ciudadano del reino de los cielos, donde tú eres el Rey. Y considérame hijo de Abraham por mi fe en ti. Te ruego en tu nombre, Señor. Ahora, si tú eres cristiano, puedes orar conmigo. Señor, no quiero ser un religioso más. Señor, gracias por recordarme de esta experiencia de salvación. Señor Jesús, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, como decía el rey David. Y dame el gozo de seguir tus pisadas para ir tras los perdidos y gozar juntos para nuestra bendición y tu gloria. Te pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén.